Ya se encuentra con nosotros nuestro compañero reportero Darren García para hablar de la portada de la revista Contralínea de esta semana. 2 países y 41 funcionarios de Estados Unidos se suman a México en demanda contra las armamentistas. Muy buenos días, Darren. Hola, buenos días Aníbal, buenos días a toda la audiencia. Y sí, en específico los países son Belice y el otro es Antigua y Barbuda, y por parte de los funcionarios son 14 procuradores generales de diferentes entidades y 27 fiscales de distrito, pues todos, como bien lo mencionas, estadounidenses, con la intención que se unieron a partir de un documento de que es Amicus Curiae o Amigos de la Corte, en el cual pues se envía para participar sin ser una de las dos, vale la redundancia, sin ser una de las dos partes de un litigio. Se envía un documento a amicus curiae para como parte de la sociedad o con un interés en ese litigio que podría afectarte o no, para también ser escuchado, ¿no? por los jueces o juezas que están llevando el caso. En esta parte lo enviaron junto con otros. En total son 9 que enviaron a la Suprema Corte de Justicia, a la Suprema Corte estadounidense, por las demandas que México presentó ante dos cortes, que una es la de Massachusetts y otra la de Arizona, debido a, bueno, contra armamentistas, contra empresas armamentistas estadounidenses, debido pues como ellos alegan justamente, a la negligencia que ha habido por parte de estas empresas, y por lo cual ha habido un número entre 200,000 y medio millón de armas que año con año se trafican ilegalmente hacia México, por lo cual la violencia en México pues también ha sido gran parte por culpa de la violencia armada, ¿no? Tan solo en 2023 el 70% de los homicidios dolosos ocurridos en México fueron por disparos de arma de fuego, y en 2024 era el 72,46%, por lo cual prácticamente una tercera parte, no, dos terceras partes de los homicidios dolosos en México ocurren justo por las armas de fuego, y que también son trazadas. Una vez que son trazadas o rastreadas, se identifica que llegan hasta los compradores estadounidenses, como el último informe de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivo, que es la ATF de Estados Unidos, indicó que entre 2017 y 2021, el 74% de las armas recuperadas en México, armas usadas para cometer crímenes, que se recuperaron en México, se rastrearon hasta un comprador estadounidense. Entonces, pues es básicamente el argumento de México, por lo cual indica que estas empresas, tanto fabricantes como distribuidoras, durante toda la cadena de producción y de distribución y de comercio de las armas, con sus negligencias y su falta de controles, provocan que las armas terminen en diferentes compradores con un fin de ser traficadas ilegalmente a México, y que prácticamente llegan a manos de los cárteles de las drogas. También en este mismo documento, la DEA identifica que el 81% de las armas incautadas en México entre 2022 y 2023 bueno, las incautaron o las recuperaron en territorios dominados mayormente por algún cártel, ya sea el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo cual indica pues justamente que las armas que están saliendo de estas empresas están llegando precisamente a mano de los cárteles. Entonces, pues es parte de los argumentos, junto con muchos más que arma México desde 2021, que se interpone la primera demanda en la Corte de Distrito de Massachusetts, que pues alegan toda esta falta de controles, tanto de los fabricantes como de las distribuidoras. Por parte de las empresas fabricantes, está Smith Wesson, Barrett, Raymond Sturm, Century International Arms, o Colt también. Y por parte de las distribuidoras, que las distribuidoras fueron demandadas en una corte de distrito en Arizona un año después, en octubre de 2022, son Diamondback Shooting Sports, CNG Tactical, Lone Prairie, Ammo AZ y Sprague Sports Inc. Entonces, todas estas entidades se forman parte de los litigios contra los que están dedicados el gobierno mexicano desde, como bien lo mencioné, 2021, 2022, y que han tenido diferentes procesos. También entender que, pues, como son dos demandas en diferentes cortes, avanzan de manera diferentes. Tan solo en la corte de Massachusetts
Conforme ha avanzado, llegó en 2024 hasta la Suprema Corte estadounidense, esta vez contra Smith Wesson Interstate Arms. Estas dos entidades, porque las otras 6 se dijo que estaban lejos de la jurisdicción del juez Dennis Saylor. Entonces solamente es contra estas dos, y contra estas dos es que en el pasado 4 de marzo ya tuvo la primera audiencia, tanto el gobierno de México como la parte demandada, las empresas demandadas, la primera audiencia para que los jueces de los 9 ministros de la Suprema Corte estadounidense pues pudieran escuchar los argumentos tanto de una como de otra parte, y que puedan emitir un fallo, que este fallo aproximadamente se estima que estaría dándose en junio de este año. Y pues básicamente en contralínea pudimos entrevistar al consultor jurídico actual de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es Pablo Arrocha, con quien pudimos hablar sobre el objetivo de la demanda, cómo se construye, los argumentos de México, qué ha avanzado el país en cuanto a los argumentos, qué ha avanzado en Arizona, qué ha avanzado en cuanto a la de Massachusetts, que está en la Suprema Corte. Entonces, pues pudimos hablar con él y también con el exconsultor jurídico, que es Alejandro Celorio, que estuvo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y fue quien se encargó junto con su equipo de armar esta demanda. Y el actual equipo de la consultoría jurídica pues son quienes están llevando también el caso a partir de ahora, junto con la representación de abogados estadounidenses que llevan el caso en Estados Unidos, que es Jonathan Lowy y Steven Shadoway, que son pues abogados expertos, como nos lo mencionan los consultores jurídicos, expertos en estos temas de armas, incluso han llevado varios litigios. Y bueno, pues por la parte de Pablo Arrocha sí nos comenta cómo es que está construida la demanda y el objetivo que tiene. Hace un par de años México tomó la decisión de iniciar con litigios estratégicos para hacer frente al problema del trasiego de armas que viene de Estados Unidos a nuestro país. Este ha sido un tema y un conflicto del que hemos padecido y del que México ha sufrido durante muchos años. Son décadas ya que hay un inmenso volumen de armas cruzando de Estados Unidos a México de manera ilegal, con información de autoridades del propio Estados Unidos, como la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la famosa ATF. Tenemos cifras donde entre 200 y 500 mil armas entran cada año a México de manera ilegal, que es una barbaridad, es un mundo de armas. Y eso llevó a México entonces en 2021 a presentar una primera demanda en Boston, Massachusetts, contra fabricantes de armas. Y después, el año siguiente, en 2022, se presentó una segunda demanda en Tucson, Arizona, contra vendedores de armas, tiendas que están en la frontera. El objetivo de ambas demandas es prácticamente el mismo y los argumentos son muy similares. El punto nodal de todo esto es demostrar y argumentar que las prácticas negligentes en toda la cadena de comercialización del arma, que va desde la fabricación, su distribución, sus puntos de venta, hay negligencia y hay prácticas negligentes que lo que permiten con esta falta de controles es que estas armas terminen entrando de manera ilegal a México. Llevamos años, como lo decía antes, décadas, donde sabemos y hay informes de oficinas de Estados Unidos corroborados con la información que tenemos en el país del volumen y la cantidad de armas y la práctica que hay de armas que salen de Estados Unidos y entran a México. Por ejemplo, a principios de este año, en un último informe de la ATF, lo que conocimos fue que el 74% del flujo ilegal de armas que salen de Estados Unidos termina en nuestro país. Y esta es una corroboración de una práctica que lleva mucho tiempo. Otro tema interesante a tocar y que es fundamental y es esencial en el tema de la demanda es la ley de inmunidades que está en Estados Unidos desde 2005, con la cual ha sido como prácticamente la defensa o el argumento central por la cual las empresas han girado
esta parte de tratar de que no se les lleve que no se les juzgue justamente. Esta ley es la Ley de Protección del Comercio de Armas, que es, bueno, conocida como placa por sus siglas en inglés, que fue promulgada por el Congreso estadounidense en 2005 y, como lo menciono, prácticamente otorga una inmunidad eh, frente a responsabilidades civiles por el mal uso de armas en territorio estadounidense, lo cual ha sido, como lo menciono, este argumento central de defensa, por lo cual menciona las empresas que no se les puede demandar precisamente porque existe esta ley, y lo que México ha mencionado es que prácticamente al ocupar este argumento como defensa está haciendo una ley extraterritorial, ya que los daños están ocurriendo en México por las prácticas negligentes de la industria de la industria armamentista en Estados Unidos, y las armas que llegan a México, los daños están ocurriendo y la violencia está ocurriendo en México. Entonces, prácticamente el gobierno mexicano argumenta que pues la placa no podría aplicar porque sería una ley extraterritorial. Pero pues tan solo el juez de primera instancia en la Corte de Massachusetts, Frank Dennis Taylor, ha argumentado bueno, argumentó en un principio que precisamente la placa sí aplicaba y que por lo tanto la demanda de México no procedía, por lo cual México apeló esta decisión, y en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito con sede en Boston, mm, le dio la razón a México, pero no por la extraterritorialidad. Incluso la Corte de Apelaciones dijo que sí, que pues prácticamente no podía aplicar la demanda por placa. Pero lo que ocurrió fue que la Corte de Apelaciones regresó la demanda por las excepciones a la ley que tiene la misma ley, bueno, vale la redundancia, las excepciones a esta ley, y que versan en el sentido del uso ilícito, de las prácticas ilícitas. Entonces, esto es prácticamente lo que está ahorita en juego en la Suprema Corte, una interpretación o cómo se va a manejar el tema de la placa, y así es como nos lo menciona el consultor jurídico y también el ex consultor jurídico, Pablo Rocha y Alejandro Celorio. Fue una audiencia donde, vuelvo a repetirlo, no necesariamente se revisó el fondo del asunto, todavía no estamos en una etapa del análisis de la sustancia, pero se revisaron estas cuestiones de admisibilidad para saber si en realidad había materia y méritos para que el caso pueda volver a la primera instancia y avanzar. En paralelo, ha corrido el caso en Tucson, Arizona. Y en el caso en Tucson, el resultado ha sido más favorable. La primera instancia admitió la demanda de México y hemos avanzado ahora a una etapa procesal que en Estados Unidos se conoce como discovery. Es una etapa procesal que no necesariamente tenemos en litigios en México, donde hay un proceso para recabar pruebas, tanto por parte de nosotros como los que estamos demandando, como de las tiendas demandadas, y se le presentan, en este caso a la jueza en Tucson, para demostrar que hay materia suficiente en una especie de prejuicio y luego ya poder avanzar a las etapas procesales del litigio. Y eso quiere decir que vamos avanzando bien. El caso en Tucson ha progresado de manera positiva. Estamos ya en un ejercicio al interior de México de coordinación entre todas las entidades que puedan estar involucradas, que puedan aportar esta información, que demuestre el trasiego de armas y el impacto del trasiego de armas en México, también a partir de armas que han sido incautadas en el país, por ejemplo. Estamos en estos plazos procesales para avanzar. Entonces, son dos demandas hasta cierto punto hermanas, muy parecidas en su pretensión, que, insisto, intentan cubrir todo el ciclo de la comercialización del arma. Han avanzado de manera diferente porque también son tribunales y jurisdicciones diferentes, pero que van persiguiendo el mismo objetivo, y por esto es que se ha planteado como un litigio estratégico de México para hacer frente al problema del tráfico de armas. El centro del argumento tiene que ver con la aplicación de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos, conocida como la Ley Placa, que es la que tiene ciertas limitantes sobre la protección que pueden tener los fabricantes, productores, vendedores de armas ante posibles o potenciales litigios. Eso es algo que está en juego, el análisis de la interpretación de los estatutos de protección o el alcance de protección de inmunidad que puede ofrecer la Ley Placa. Eso es lo que está
en análisis bajo la Suprema Corte. Y ahí México presentó argumentos muy sólidos sobre el nexo causal y sobre el impacto que hay de estas empresas en México a través de esa negligencia. Porque el argumento de México es, tú fabricante sabes, y lo has sabido durante muchos años, que tus armas, o una gran cantidad de ellas, terminan en México de manera ilegal. Y nunca has hecho nada al respecto para controlar o limitar este fenómeno. Y si me dices que no lo sabes, pues lo deberías de haber sabido, porque ha sido ya tanta la práctica reiterada, conocida por todos, con informes que son públicos, que resultaría absurdo a estas alturas del partido decir, no, yo nada más produje un arma, pero yo no sé dónde acaba, cuando tenemos todo un estudio que demuestra dónde acaban las armas. Y lo mismo aplica para quien vuelvo a la misma cadena, para quien las produce, quien las comercializa, quien las vende. Las empresas hicieron mucho énfasis en la distancia de la causalidad y dijeron, o sea, hay muchos pasos de intermediación entre la fabricación de una pistola y que terminó siendo usada de manera ilegal después del trasiego en México. Entonces no pueden hacer responsable ustedes, Corte o cualquiera, un juez, al fabricante cuando él no puede ser el responsable directo porque el fabricante se lo pasa a un comercializador, que a su vez lo distribuye en tiendas y puntos de venta, que a su vez son compradas por un particular, que a su vez lo desvía en el mercado negro, comete un delito y lo mete a México. Entonces, yo estoy muy lejos en esta cadena. El argumento de México es, no, todo el proceso del ciclo del arma es uno solo. Y todos los que están en todas estas etapas que mencioné son igualmente responsables por la simple y sencilla razón de que todos y cada uno de ellos está consciente y tiene conocimiento del resultado final. Entonces, si tú tienes conocimiento del resultado final desde que produces el arma, tu defensa no puede decir, sí, bueno, pero después hubo 7 pasos más adelante de los que yo ya no tengo nada que ver. Y algo que también inclusive se mencionó por México en la audiencia es, tan lo saben las fabricantes de armas, tan saben dónde van a acabar las armas, que inclusive muchas de ellas están diseñadas específicamente para ser atractivas para su mercado. Yo no coincido con él. No es una cuestión de admisibilidad. No es así. La demanda está aceptada. El problema es que por una ley de inmunidades dice el juez, no puede avanzar el litigio. Hay otros retos. Nos van a cuestionar si podemos demandar o no, pero eso vendrá después. Pero hoy por hoy es una cuestión sobre si puede iniciar el juicio, más que si nuestra demanda se admite o no, si puede avanzar el juicio, porque la ley de inmunidades simplemente le otorga a las demandadas una defensa para no ser demandadas. Entonces, ¿qué va a decir la Suprema Corte? Como lo explicaba ayer, va a resolver respecto al análisis que hizo la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones dijo, el litigio puede continuar, puede iniciar o avanzar, porque México invocó correctamente excepciones a la ley de inmunidad, lo que explicaba ayer de venta sin licencia y exportación sin licencia. Y las demandadas dicen, no, la Corte de Apelaciones se equivoca, porque México no puede probar que lo que nosotros estemos haciendo le causa un daño. O sea, ellos insisten que placa es su mejor defensa. La demanda de Tucson lo que va a hacer es validar el argumento de México. Porque ¿qué va a pasar con Tucson? Cuando las empresas demandadas en Boston dicen, nosotros no sabemos y no tendríamos por qué saber qué pasa con nuestras armas una vez que se venden. Pero ¿qué va a pasar cuando en Tucson, en el expediente judicial, ya sea en la etapa de producción de evidencia o ya en el litigio, se demuestre que las empresas, las tiendas en Tucson que venden armas, de alguna manera enteran a las empresas manufactureras en Boston de la cantidad de armas que han vendido, si se han incrementado sus ventas? Como lo mencionan los dos, el ex consultor jurídico y el actual consultor jurídico, pues este es está un poco bloqueado por la parte de México y no solo por la parte de México, sino todas las demás
personas o entidades que han querido demandar a la industria tan poderosa de las armas se han enfrentado justo contra esta ley que les otorga inmunidad. Y por otra parte, pues está también la demanda en Arizona, la cual, como ya lo comenté, fue interpuesta en octubre de 2022, unos meses después de que en junio de ese año el gobierno del entonces presidente Joe Biden hubiera tipificado el tráfico ilegal de armas en sus códigos penales, por lo cual también nos comenta el exconsultor que fue una parte estratégica del gobierno a continuar con esta demanda, justo porque ya hay todavía más elementos para demostrar la ilegalidad con la cual actúan las empresas armamentistas. Y pues justamente también por esto ha avanzado mejor la demanda en Arizona, ya que desde el principio la jueza que tomó el caso, permitió que pudiera dar curso a esta demanda, precisamente ya con todos los elementos desde la Corte de Apelaciones y las excepciones a la ley, dio curso para que pudiera avanzar y justamente el maestro Pablo Arrocha, el actual consultor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos comenta que ya al interior del gobierno se están coordinando con diferentes entidades y dependencias para armar todo lo que van a presentar en esta nueva fase de pruebas, de presentación de pruebas ante la Corte, pues para que se pudiera valorar y en dado caso continuar ya con los litigios abiertos, orales, para que se pueda, en dado caso, pues dar una sentencia más favorable y más rápida, aunque también nos comenta, nos advierte, pues esta parte de los juzgados, que pues son procesos muy tardados que pueden durar muchos años. Entonces, pues prácticamente también en Arizona hay una ventaja que nos explica que pues es un estado fronterizo, por lo cual el nexo causal o el daño que puede llevar con la cadena desde que se distribuye un arma hasta que llega a las manos de los cárteles, pues son procesos más cortos, entonces pudiera ser más favorable que sea identificado así o valorado así por los jueces y las juezas de Arizona. Y así es como nos lo comenta el consultor. Juntar todo ese volumen de material probatorio y ponerlo a disposición de la jueza. Que además tiene una ventaja ahora, y es que la demanda en Tucson, Arizona fue presentada en 2022 y también podemos seguir presentando cómo se han ido acumulando las mismas prácticas hasta ahora. Entonces, básicamente el trabajo que tenemos que hacer es ese, el de recabar los informes desde el tiempo en el que se presentó la demanda y el periodo que cubre la demanda inicial, con la actualización de tiempo que llevamos ahora, con los informes de, mira, año por año, estas tiendas vendieron tantas armas que con este número de registro fueron incautadas en México. En México, como ya lo dijimos, no hay un punto de venta, entraron de manera ilegal. Había un conocimiento, la práctica todos estos años del volumen es más o menos la misma, lo cual quiere decir que hay una sistematicidad en el proceso. Todo eso es a lo que tendremos que entrar ahora en la etapa para recabar pruebas. Justo eso. Es la sistematicidad de que se mantiene la falta de control y la negligencia y que se mantienen los mismos volúmenes de ingreso, con una fluctuación de un margen muy menor, pero básicamente el volumen sigue siendo el mismo año con año de manera repetida y sistemática, y eso es lo que permite decir ha habido un conocimiento desde mucho tiempo atrás. No es como que no sabíamos de esto y de repente hubo un incremento que es inusual y que las tiendas también pueden decir, no, esperen, eso no lo conocíamos, sino que el objeto de la evidencia es precisamente mostrar que hay un patrón, y el patrón se demuestra con estos flujos que se mantienen, ¿no? Por otra parte, en el discovery la jueza pueda analizar y valorar la información que fue presentada, entonces formalmente ya pasaríamos a la etapa del juicio, donde habría audiencias orales, argumentos orales, se presentarían más evidencias, en fin, habría más etapas en el proceso. Son procesos largos también, pero lo importante rescatar es eso, que en efecto el caso en Tucson avanza, y el caso en Boston, Massachusetts, tendremos que esperar y ver. No es un caso que esté ni concluido ni terminado, y habrá que esperar. Negociación donde primero
Tenemos que definir entre las dos partes cuál es el volumen de información y de evidencia que vamos a presentar. La propia Corte nos tiene que determinar entonces, a partir de que se llegó a ese acuerdo, cuáles serían las fechas para presentarlo. Y eso es algo que sigue abierto y que está muy fluido por la etapa en la que estamos. Entonces todavía no tenemos una fecha en específico en la que podamos decir, este es el momento, ¿no? Estamos en ello. Bueno. Si no fuera el caso, estas demandas desde 2021 y 2022 ya hubieran terminado, ya hubieran muerto. Si siguen vivas, si siguen siendo analizadas, si han sido procesos de apelaciones, si han llegado a la Suprema Corte de Estados Unidos y si han podido avanzar en una etapa probatoria, creo que es prueba más que suficiente de que las demandas están bien planteadas, bien estructuradas y que tienen argumentos sólidos. De lo contrario, no estaríamos aquí, no estaríamos teniendo esta conversación. Podría ser un argumento de que es más cercano el vínculo entre la conducta y el daño, pero también está avanzando Tucson porque lleva un año de distancia de Boston y Tucson no se fue a apelación porque lo que hizo la jueza de distrito en Tucson es tomar lo que decía el primer circuito sin que la obligaran, decir, yo hago mío los argumentos del primer circuito, aquí placa procede. Ella pudo haber dicho lo mismo que el juez de Boston. Hay placa, la ley de inmunidades, tengo que detener el litigio. Y nos habríamos ido a apelación y quizás ganado el Suprema Corte. Pero ella simplemente dijo no. La jueza en Tucson es de ascendencia mexicana. Y ella conoce bien la situación en la frontera, de la situación en México. Entonces por eso es que está avanzando más rápido porque no pasó por la apelación. Lo que ocurre también a partir de estas demandas es que se pone en el ojo público, no solo de la sociedad mexicana, sino también del pueblo estadounidense, que se marca o que se pone en el ojo, del cual lo que indica que pues la violencia en México es parte o es por culpa de la negligencia de las empresas de las armas, de la industria de las armas de Estados Unidos, que no tienen controles sobre sus productos. Y pues también a partir de ello, menciona el exconsultor jurídico Alejandro Celorio, que pues se ha ido ganando un terreno importante, como bien lo comenté hace un momento, de tan solo tipificar el tráfico ilegal de armas en la administración del gobierno de Joe Biden, o que el actual presidente Donald Trump haya instruido a diferentes agencias estadounidenses a aplicar mano dura justamente sobre el tráfico de armas para que no pasen hacia el lado mexicano. Tan solo desde que él entró se han incautado unas 10,000 armas que iban con destino al tráfico hacia México en territorio estadounidense. Entonces, y también algunos ya congresistas de Estados Unidos han empezado a mover esta problemática, a hablar de ella y a mandar documentos o a solicitar a diferentes agencias también que se tome en cuenta y que se controle esta parte. Entonces, pues ha sido como este terreno ganado o esta parte que también mencionan, es parte de las narrativas que se deben impulsar para que pues todo esto no solamente por la parte de un litigio, sino que también se entienda a nivel público. Y bueno, es nada más para recordar que este texto lo pueden encontrar en la página de Contralínea, que es la primera parte del texto que vamos a estar hablando sobre esta demanda. Y pues por mi parte sería todo, Aníbal.